la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó la solicitud de la ministra Lenia Batres de reducir sus remuneraciones e inscribirse en el ISSSTE. Frente a esta respuesta, la ministra Batres anunció ayer que devolverá directamente los excedentes de su salario a la Tesorería de la Federación y que se inscribirá como derechohabiente voluntaria al ISSSTE. Y justamente se encuentra con nosotros esta noche la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, ministra. Muy buenas noches, Azul, Alberto. Bienvenida, ministra. Un gusto. Un gusto también, y bueno, ya que tenemos este tema que estábamos viendo, vamos a empezar por ahí, si le parece bien. No pensaría uno que fuera tan difícil reducirse el salario y esa clase de prestaciones. Creo que ayudaría mucho para nuestras audiencias y que pudiéramos entender todo el contexto. Esta respuesta que le da la Corte, la Suprema Corte de Justicia, no se puede. ¿En qué se basa? Es que es muy curioso porque mi planteamiento es muy sencillo. Si el artículo 127, fracción 2 de la Constitución dice que el tope salarial de los servidores públicos, de las personas servidoras públicas, es el salario del presidente porque así lo dispuso el Congreso de la Unión con la ratificación de los Congresos de los Estados para que quedara esa reforma constitucional, pues sería razón suficiente para que se cumpla. Pero entonces la respuesta de la Suprema Corte dice que ellos han emitido acuerdos circulares, es decir, una normativa paralela que indica que no se tiene por qué cumplir, porque el pretexto es muy básico. Dicen que no hay forma de contabilizar, no hay un parámetro, dicen ellos. Y ya la propia Suprema Corte invalidó la ley de 2018 que no contenía ese parámetro. Entonces pareciera que es cierto, sin embargo hay una ley posterior de 2021 que estableció el parámetro y la Corte por alguna razón la está ignorando, cuando es una ley que también le aplica a la propia Suprema Corte. ¿Es un conflicto de interés? Y ahí, pues yo diría que sí. Hay varios criterios jurídicos que vienen aplicando. Uno tiene que ver con un principio general de derecho en materia laboral que dice que a salario igual, que a trabajo igual, salario igual, pero este es un principio que se ha venido estableciendo para proteger los salarios menores, justamente para impedir que a un trabajador que realiza un trabajo mínimo referente a alguien que gana más, pues se le pueda subir el salario, no para proteger salarios altísimos y menos para contravenir la Constitución. Entonces, hay una discusión ahí que creo que es muy interesante y es muy importante, y es justamente la que yo me atreví a plantear en la toma de posesión justamente en la investidura del cargo, que tiene que ver con este alcance que la propia Corte se da a sí misma de sus interpretaciones jurídicas, que llegan a ser digamos que abarcadoras, que llegan a nulificar artículos constitucionales como este. La Constitución dice una cosa, pero yo la interpreto, y aquí peor aún porque la interpreta respecto de los propios integrantes de la Suprema Corte. La interpreto de tal forma que resulta que lo de menos es lo que dice la Constitución, que ellos ya inventaron otro contenido alterno de un artículo constitucional. Y digo ellos, pues por quienes han estado elaborando y recreando estos criterios que terminan haciendo nulo este tope salarial. Entonces el pretexto es muy básico, que es no hay parámetro, y hasta que haya un parámetro que a nosotros nos satisfaga, entonces podrá contabilizarse cuánto es las prestaciones, en cuánto consisten las prestaciones que puede recibir, que recibe actualmente el presidente, y que sean equiparables a las que puede recibir un ministro. Y mientras tanto llevamos 14 años sin que se cumpla un artículo constitucional por el propio órgano jurisdiccional. Este planteamiento, ministra, que hace puede parecer menor, pero yo lo entendería, y dígame por favor qué piensa,
como el inicio de algo todavía más grande. ¿Por qué? Porque sí es una cuestión del salario que tiene que ver con un tema de básica injusticia. Si tenemos en cuenta que una buena parte de los mexicanos tienen un salario de promedio de 16,000 pesos al mes, según decía el presidente López Obrador. Pero al momento que se hace este planteamiento en la casa de la Suprema Corte de Justicia y al usted esgrimir un tema que me parece importante digerirlo, la inatacabilidad de las decisiones de la Corte, en un tema chiquito puede empezar a construirse ya una manera de acotar a un poder que empezaba justo por esta facultad constitucional a convertirse en una especie de suprapoder, ministra. Yo creo que ese es el punto más crítico que se puede estar en este momento planteando respecto de las resoluciones del Poder Judicial, particularmente de la Suprema Corte. Hay una supremacía de facto de uno de los tres poderes y tiene que ver con que es la última voz, es la última palabra en materia de aplicación constitucional. Entonces, cuando se extralimita o cuando se lleva a este grado de interpretación sumamente fuera de la norma en tanto su contenido verbal, pues entonces termina siendo le llamamos eso, supremacía judicial. Tenemos un sistema con supremacía judicial cuando pues nuestro sistema republicano plantea el equilibrio entre los tres poderes. Hay una división de poderes que en teoría genera un equilibrio porque entre los tres poderes se garantizan que ninguno abuse de los otros y por lo tanto hay digamos que un control, le llaman sistema de pesos y contrapesos, y hay un control que garantiza un sistema republicano, no hay abuso de poder. Bueno, cuando finalmente alguno de los tres se extralimita y se permite y nuestra Constitución no tiene un elemento garante para impedirlo, pues termina sucediendo pues esto que estamos viendo. No es un secreto que Lenia Batres, en su calidad de ministra, difiere en muchos sentidos del grueso de los ministros de la Corte. Se ha querido interpretar eso como que la ministra Lenia Batres fuera una emisora del presidente López Obrador. Yo le preguntaría, ministra, ¿es lo mismo ser emisaria, no emisora, emisaria del presidente que ser una ministra del pueblo? ¿Cuál sería la distinción que usted pondría en una cosa y en la otra? No, bueno, yo, como todos los ministros, hemos sido propuestos por el titular del Poder Ejecutivo. Todos los ministros. En algunos casos, en este se dice o se trata de decir que soy su emisaria, pues porque no se logró la mayoría calificada, pero en realidad era un reto difícil porque se quiso aprovechar un momento para cubrir otros cargos en el Tribunal Electoral, en el INAI, y como no se logró ese consenso, pues entonces no hubo una mayoría calificada. Pues esto no tiene nada que ver propiamente con las ternas mismas. Sin duda alguna fueron las ternas pues más identificadas con posiciones políticas determinadas. Sin embargo, pues respondemos, los ministros actuales como su servidora, pues respondemos a la obligación de cumplir con las leyes y con la Constitución. Esto significa que en realidad todos deberíamos ser los ministros del pueblo, pero me han dicho que yo soy ministra del pueblo, pues quizá porque tengo esa identidad un poco más connotada y porque me atreví también a opinar en favor de la elección popular de los ministros. Pero bueno, pues son puntos de vista y voy a sostenerlos dentro del Poder Judicial, fuera de él. En el momento los sostuve frente al Senado, que fue ahí donde me atreví a manifestar estas opiniones, pero en términos estrictos,
pues todos deberíamos ser servidores públicos, representantes del pueblo mexicano, al servicio de este pueblo mexicano. Y nos quedan 2 minutos, ministra, y le quisiera pedir profundizar un poco más sobre este tema que es muy polémico. Hay planteamientos que van y vienen en el sentido de que elegir a un juez o un ministro implicaría que ese ministro o ese juez estuviera supeditado a quienes lo eligieron, o que ese ministro, ese juez, hiciera trabajo político para ganarse el voto. ¿Cuál es la ruta que imagina en poquísimo tiempo, si nos lo puede resumir? Hay unos dogmas ahí muy acendrados en el mundo jurídico que dicen que el juez no debe responder a las mayorías, sino al caso particular que responde a la ley, y esa respuesta puede contravenir la opinión de las mayorías. Yo en realidad creo que eso no sucede en la realidad. Creo que lo que sucede en la vida común es que cuando se defienden puntos de vista que tienen que ver con las mayorías, tiene que ver también con una idea de justicia. Entonces, querer equiparar injusticia con mayorías fue un tema viejo de un momento histórico, sobre todo del siglo XVIII, cuando las minorías se sentían muy amenazadas por las mayorías. Al día de hoy, en el siglo XXI, deberíamos pensar que la democracia, porque finalmente hemos aceptado en el mundo que es el mejor sistema político, que es sinónimo de mayorías, debería acercarnos a la justicia. Y creo que es un buen momento también para generar nueva ideología jurídica al respecto. Buen término, ideología jurídica. Así es, y es parte de lo que está hoy por hoy en el centro del debate en la sociedad mexicana, ahora en la Suprema Corte de Justicia, en la política, y vamos a estarle dando seguimiento. Le agradecemos muchísimo, ministra, que nos haya otorgado estos minutos para poder conversar con usted a la entrada en su cara. Un placer. Muy buenas noches. Gracias, ministra.